Mejor hablar en M24. Por estos días, la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda del Senado, analiza el proyecto de ley de rendición de cuentas ya aprobado en la Cámara Baja. Algunos de los artículos que podrán sufrir cambios son los referidos a tomar recursos originalmente destinados al Instituto Nacional de Colonización para crear el Fideicomiso Integración Social y Urbana, orientado a la regularización de asentamientos. Desde el Frente Amplio se denuncia que es una rendición que profundiza un ajuste fiscal y se plantea la necesidad de incrementar el presupuesto de varios incisos. Al mismo tiempo, la fuerza política encara su proceso interno de renovación de autoridades, bases y sectores. Se preparan para la sesión del Plenario Nacional de este sábado, en la que se aprobarán las candidaturas a la presidencia de la fuerza política para las elecciones de diciembre. Para ahondar en la interna Frente Amplista y en los temas de la rendición de cuentas más relevantes, mejor hablar con la senadora del sector Lista Amplia, Silvia Nane, que integra la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. Nane, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Nane, recién comentábamos, usted asumió en el Parlamento luego de que Carolina Cose se posicionara al frente de la Intendencia de Montevideo, usted era la segunda suplente. ¿Cuál es el perfil de la agenda que se sigue justamente en el Parlamento y qué énfasis tiene usted y su sector? Bueno, a ver, el perfil de la banca típicamente está bastante dado por las comisiones a las que uno pertenece, porque el trabajo, digamos, parlamentario tiene mucho que ver con las comisiones y luego sí con las exposiciones en el plenario. En las comisiones es, digamos, donde uno plantea los temas, donde se estudian los temas en profundidad, y por eso muchas veces marcan el perfil, digamos, que después uno le da a las intervenciones en el plenario y a los temas donde se va metiendo más a fondo, es precisamente el tema de las comisiones. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, como ustedes bien dijeron, lo cual me hace participar de las instancias presupuestales y de rendición de cuentas, en la Comisión de Industria, con lo cual ahí trabajo en todos los temas que tienen que ver con desarrollo productivo, con justamente la adecuación de la industria, la normativa que tiene que ver con eso. En la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, eso ahí claramente dada por la formación profesional tanto de Carolina como la mía. Claro. La Comisión de Educación, que actualmente estoy presidiendo, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género y la Comisión de Asuntos Municipales. Entonces, todas estas comisiones, en definitiva, venían también heredadas de la banca de Carolina, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, me fue bastante sencillo, digamos, por esas similitudes que tenemos en cuanto a lo profesional. Uh-huh. Y el perfil básicamente de los temas que estamos tratando tienen que ver mucho con educación, en este momento también motivado porque estoy presidiendo la comisión, como te decía. A mí me interesa mucho el tema de ejercicio de derechos humanos, de ciudadanía, de alfabetización en ciudadanía, con lo cual todos esos temas los estamos canalizando a través de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Los temas, obviamente, de desarrollo productivo, de ciencia, tecnología e información, innovación, y también todo lo que tiene que ver con la parte de asuntos municipales, que tiene mucho que ver con los gobiernos departamentales. Eso más o menos es, digamos, a trazos gruesos. En concreto estamos trabajando mucho con la situación de la educación de adolescentes, la parte de enseñanza media y de enseñanza técnica es uno de los temas en los que le estoy hincando el diente. Uh-huh. La parte de derechos humanos mirados como el ejercicio de derechos, también estoy trabajando mucho ahí en infancia y adolescencia, con el tema del encierro de niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de derechos, la parte nueva esa que se viene del ejercicio de derechos digitales. Todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, realmente ahí es mucho para mezclar con ciencia, innovación y tecnología también, por todo lo que estamos viviendo de la revolución tecnológica, por el cambio que se viene en materia de seguridad social. Lo más grande viene por ahí, y obviamente los temas coyunturales que se van marcando la coordinación de bancadas. Bien. Nane, y concretamente en esta Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que estudia la rendición de cuentas, ¿cuáles son los principales señalamientos que le hace a este proyecto de ley? Bueno, a ver, la rendición de cuentas
y el presupuesto, digamos, las instancias presupuestales, yo siempre lo pongo en el contexto de que son es una instancia donde, fíjense, en 90 días pasan por el Parlamento al menos 2 veces todos los ministerios del Poder Ejecutivo y los organismos del 220, y además muchas organizaciones de la sociedad civil, por lo cual es en 90 días donde se puede analizar cómo estamos yendo en lo que tiene que ver con la ejecución de políticas públicas, ¿no? Cuando uno hace presupuesto, lo que hace es decir, con toda esta plata que me entra de impuestos, fundamentalmente en el Estado, voy a hacer estas políticas públicas. Por lo cual, el presupuesto tiene, en términos generales, además de asignaciones presupuestales, un fuerte contenido programático, debería tener. Y las rendiciones de cuentas es anualmente el Poder Ejecutivo y los organismos del 220 van al Parlamento a decir, bueno, ¿se acuerdan aquello que yo les dije que iba a hacer? Bueno, en esto voy así, voy asá, y el año que viene pienso hacer esto o aquello. Ese contexto es importante porque nosotros fundamentalmente en esta rendición de cuentas vemos 2 carencias. Una es que sigue habiendo una falta de contenido programático en cuanto a las políticas públicas. Tanto el presupuesto como obviamente esta rendición de cuentas que viene a rendir cuentas sobre eso, son pobres en términos programáticos. Cuando uno les dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está la rendición? ¿Dónde está lo que se hizo? Las principales explicaciones es que no pudieron hacer lo que querían hacer, que, reitero, ya de por sí era poco, es o por la herencia maldita del Frente Amplio o por la pandemia. ¿Y la otra carencia? Son 2. Una que no rinde cuentas de nada, porque parece ser que todo es culpa del Frente Amplio o de la pandemia, y lo otro es que hay una visión absolutamente, ¿cómo decirlo? Como si la pospandemia no existiera. No hay una proyección de futuro, no hay bueno, nos pasó esto, ok, nos pasó esto. Ahora, ¿cómo nos paramos con eso que nos pasó de cara al 2021 para subsanar todas esas dificultades? Ojo, muchas de ellas estructurales que se profundizaron en torno a lo que fue evidentemente la pandemia. Si yo tuviera que señalar las principales carencias, diría que no hay políticas de recuperación educativa para toda la gurizada que se quedó atrás. Fíjense que en la rendición se menciona, en el informe de la ANEP se menciona una encuesta que hicieron los docentes de la ANEP, y en enseñanza media y en enseñanza técnica, más de un 50% de los gurises no logró sostener una participación activa durante estos meses de pasaje a la virtualidad. Y cuando miramos con eso, ese mismo número, lo miramos en los quintiles 1 y 2, es decir, en la población con menos capacidad económica, ese número se va a un 70%. Ahora, Nane, eso, si no me equivoco, 50 millones, una cifra de millones, no la tengo clara, anual, que en la discusión en la primera Cámara, la Cámara de Representantes, finalmente el gobierno decidió aportar o invertir para cuestiones vinculadas a infancia, fundamentalmente. A primera infancia, que generó un cierto tironeo en su momento entre la ANEP y instituciones como INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, y hubo un acuerdo de los partidos oficialistas para que ese interés se repartiera. ¿No viene de alguna manera, por lo menos en lo que tiene que ver con ANEP, a satisfacer esa demanda que usted hace? Bueno, ahí son 2 cosas, mirá. La primera es que cuando yo digo que no hay políticas de recuperación educativa, principalmente me centro en educación media y en educación técnica, porque es una etapa de la vida muy complicada en lo que refiere a lo educativo y donde no hay una sola política para subsanar esos 7 de cada 10 gurises que se quedaron afuera y que hoy están boyando literalmente en el sistema educativo porque no sabemos dónde están y porque no hay políticas para salir a buscarlos. Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a los representantes de la ANEP. Cuando uno mira el plan educativo de la ANEP y las medidas para el 2021, no hay ni recursos ni horas docentes destinados para decir vamos a salir a buscar a esos gurises. Respecto a los 50 millones de primera infancia, cosa que nos parece muy bien, el problema es que lo que hay es una bolsa de plata sin contenido programático.
Lo que hay es una bolsa de plata que están viendo, después que ponemos la plata, dónde la van a poner en función no de una estrategia país en términos de política de primera infancia. Entonces cada quien, esa bolsa está y cada quien toma de esa bolsa lo que necesita para hacer sus políticas, pero lo que no está planteado en prácticamente ningún tema, te diría, son las líneas estratégicas como país. No hay para qué. Y desde el Frente Amplio, ¿qué se sugiere con respecto a esos 50 millones, Nane? Perdón. Desde el Frente Amplio, ¿qué se sugiere con respecto a esos 50 millones que usted dice son una bolsa de plata, pero no está muy claro para qué y cómo se van a usar? Bueno, lo primero es que en instancias presupuestales el Poder Legislativo puede hacer solamente reasignaciones, ¿verdad? El Poder Ejecutivo no puede aumentar gastos y demás. En segundo caso, respecto a eso que tú me decís, el Frente Amplio tiene las propuestas de primera infancia que venían durante los gobiernos del Frente Amplio, y te diría que una de las cosas que yo haría, que yo propondría, sería reforzar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en lo que tiene que ver con cuidados de la primera infancia. Ahora, eso es lo que propone el Frente Amplio, que ustedes bien saben que cuando levantamos la mano perdemos. ¿Qué es lo que propone el gobierno? No está claro. Y respecto, por ejemplo, ya que me metí, vos me estabas preguntando hoy sobre las carencias, ya que me metí en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuando uno ve el tomo de las propuestas del MIDES para el 2021, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no tiene un solo renglón escrito. Cuestión que es absolutamente preocupante cuando nosotros empezamos a mirar el contexto de los cuidados en otras tantas áreas. Por ejemplo, la primera infancia, por ejemplo, la inserción laboral de las mujeres. Entonces, sobre todo, a ver, estamos hablando de la pospandemia, con secuelas, con familias que quedaron realmente en una posición muy complicada, no solamente por la pérdida de seres queridos, también por la pérdida de trabajo, por la pérdida de fuentes laborales y por la precarización de muchas de las tareas. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados debería ser una de las patas que deberíamos reforzar, o que debería tener una política estratégica en lo que tiene que ver con la pospandemia. Y reitero, si ustedes miran el tomo 2 de los objetivos estratégicos del MIDES y de las políticas y los principales desafíos para el 2021, no hay escrita una sola línea. Es más, la Junta Nacional de Cuidados, que es quien se encarga de armar el Plan Nacional de Cuidados, no se reunió una sola vez desde la instalación de este gobierno. Nane, volviendo al tema de la educación y las cifras, los porcentajes que usted mencionaba, ¿no? El 50% de estudiantes que no terminan bachillerato, un 74% que le quedan 3 materias o menos. Ahora, que también mencionó que hay temas estructurales que ya venían desde antes y se profundizaron. ¿Qué responsabilidad le cabe al Frente Amplio, a sus gestiones? Estas también déficits estructurales que venían cuando asume este gobierno. A ver, a mí me parece que al Frente Amplio le caben todas las responsabilidades de quien no logra hacer lo que vino a hacer, o quien deja pendientes de una administración para la otra. Me parece que al Frente Amplio le caben las mismas responsabilidades que le cabría a cualquier otro gobierno que no hubiera hecho los cambios de repente que eran necesarios hacer. Lo que nosotros en este momento estamos cuestionando es que cuando uno arma, digamos, un plan, un proyecto para un país, tiene claro el para qué, hacia dónde vamos. Muy probablemente después hay que hacer ajustes porque la realidad va cambiando, y en el tema de infancia, adolescencia y educación, en este país tenemos muchísimos problemas estructurales. Muchas veces también vienen, más allá del gobierno de turno, viene por una cuestión cultural de que los gurises los escuchamos muy poco. Los gurises son muy poco protagonistas de las políticas que se hacen para ellos. Las políticas en este país se hacen para la gurizada y no con la gurizada. Y eso es una cuestión que me parece que tienen que asumir la responsabilidad todas las fuerzas políticas que han tenido en mayor o menor medida el uso del poder en este país. Fíjate que nosotros estamos hoy por hoy instalando una comisión de futuro en el Parlamento Nacional, y hay personas, científicos encumbradísimos, personas muy respetadas, con muchísimo historial de aportes en este país, pero no tenemos gurises metidos ahí adentro. Entonces hay una cuestión cultural de hasta dónde se escucha a quienes van a ser protagonistas de esas políticas públicas. Podemos hablar en temas concretos de educación sin ningún problema, pero creo que en algún momento hay que empezar a mirar hacia adelante y empezar a ver cuáles son los planes país.
Si tú me hablas de la educación, yo creo que en materia educativa deberíamos tener políticas de Estado y no solamente programas de gobierno. Deberíamos ser respetuosos de las continuidades. No podemos estar cambiando un país cada 5 años. Tenemos que tener ciertas líneas estratégicas país para poder conversar, que estén de acuerdo, y no hacer simplemente proyecciones que funcionen en base a una ideología o a otra. Un país es mucho más que una consecución ideológica de aspectos programáticos. Entonces me parece que por ahí, a quien le tenga que caber la responsabilidad de la política de Estado de la educación, le tiene que caber. Y eso no pasa, reitero, por el ejercicio del poder cada 5 años solamente. Senadora Silvia Nane, le proponemos hacer una breve pausa y seguir con la entrevista en la segunda parte en instantes nada más. ¿Nos espera? Encantado. Seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con la senadora Silvia Nane del Frente Amplio. Nane, gracias por aguardar. La semana pasada concurrieron las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura a la comisión. Usted fue muy crítica con la comparecencia de las autoridades, aseguró que no existe un plan estratégico, un poco en línea con lo que venía diciendo acerca de ciencia, innovación, tecnología e investigación. ¿Cuáles son los principales señalamientos que hace también en esta materia? Bueno, a ver, cuando yo hablo del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, eso tiene un nombre al cual se le dice PENTI, que son las primeras letras de cada una de esas cosas que yo decía que es Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El primer PENTI que tuvo el país se hizo en el 2010. En general, cuando se hacen ese tipo de proyecciones que tienen mucho de planificación prospectiva, se hacen a 10 años, por lo cual digamos que ese PENTI los PENTI tienen fecha de caducidad por una cuestión evidente, que es el avance de la ciencia, la tecnología y la investigación y la innovación. Entonces, en definitiva, el 2020 estábamos en condiciones ya de empezar a elaborar el siguiente Plan Estratégico Nacional. Evidentemente, esto se vino la pandemia y muchas de las cosas que seguramente iban a pasar se aceleraron, eso lo vimos todos, ¿verdad? La investigación que dio lugar a las vacunas se apoyó en tecnología, en investigación que se venía haciendo desde hacía muchos años, porque la tecnología de las vacunas es verdad que ya venía hace muchos años, pero hubo una aceleración de todos los procesos de investigación que dieron lugar a tener la vacuna pronta, digamos, en tiempos récord. Y como eso, otras tantas cosas se aceleraron. Todos vimos la irrupción del teletrabajo, la educación virtual, en fin, un montón de cosas que de buenas a primeras parecía que habían pasado 5 años y solamente habían pasado 6 meses de pandemia. Una cuestión que ya se sabía al inicio de este periodo de gobierno era que había que elaborar otro plan estratégico nacional. En el contexto de la ley de presupuesto del 2020, el gobierno decidió que la Secretaría, lo que se llamaba la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que funcionaba bajo la órbita de Presidencia de la República, pasara al Ministerio de Educación y Cultura a llamarse Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Hubo un cambio institucional respecto a los aspectos de ciencia, tecnología e innovación, en el entendido del actual gobierno que esa secretaría no estaba funcionando adecuadamente y que se necesitaba una reestructura institucional antes de pensar qué era lo que se iba a hacer en esa materia. Pues esa dirección se formó, pero hasta el día de hoy no tiene un director. Cuando nosotros miramos lo que era el sistema de ciencia, tecnología e innovación de los gobiernos anteriores, lo que nosotros vemos ahí es una ANI que era muy fuerte en cuanto a políticas, una ANI con una gran espalda política, que prácticamente era quien llevaba el plan estratégico a cabo y quien se encargaba, junto con otros actores como el CONICYT, como el Instituto Pasteur, evidentemente como la UDELAR, como la Academia de Ciencias, en ir armando esas líneas estratégicas y en ir llevándolas a la acción fundamentalmente a través de los institutos de investigación y a través de la ANI y por supuesto de la UDELAR. Lo que pasó en este gobierno es que esa dirección, insisto, continúa sin tener una autoridad
Y la ANI perdió aquella espalda política que tenía durante los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, el sistema de ciencia, tecnología e innovación cambió primero porque hubo un cambio institucional y segundo porque se fueron generando colectivos que se fueron organizando en función de la falta de política pública y a la falta de política estratégica respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación, y aparecieron los gurises estudiantes del PDCIVA y apareció la Asamblea Nacional de Investigadores y empezaron a aparecer las personalidades de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en lugares claves, a ocupar como lugares y a dar líneas estratégicas, pero no se tomó eso como la creación de una política de Estado por parte del gobierno. Ahora, senadora, nos interesa también, además de estos aspectos vinculados al diseño institucional, a lo que se creó y funcionó o no funcionó, allí usted hizo una serie de consideraciones, abordar la cuestión presupuestal vinculada a ciencia y tecnología. A propósito, por ejemplo, cuando fue consultado por La Diaria en una entrevista hace algunas semanas, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que a él le encantaría destinar más inversión. Ahora, cuando me dicen textuales palabras, no tengo esa plata porque tuvimos que ponerla en atender a la primera infancia o en tratar de enfrentar el problema de los asentamientos, dice da Silveira, uno como parte del equipo de gobierno se siente solidarizado con eso. Está bien, me toca perder, acota el ministro, parte de lo que me gustaría haber tenido, pero estamos en una situación muy excepcional de emergencia con consecuencias sociales. ¿Usted qué importancia le da a estas limitaciones presupuestales que según el ministro existen? Lo que pasa es que nosotros no podemos ver la inversión en ciencia, tecnología e innovación como si estuviésemos mirando un libro contable. Esa fue la misma discusión que yo tuve con el presidente de la ANI cuando él dijo todo el presupuesto que tengo, y nuestra posición respecto a eso es que si yo estoy pensando políticas de ciencia, tecnología e innovación y estoy al frente de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, mi compromiso, mi responsabilidad como responsable de una agencia de tal magnitud es salir a buscar, no arreglarme con lo que tengo. ¿Y usted dice que estos jerarcas no lo hicieron? Perdón, déjame solamente terminar esta idea. La responsabilidad en términos de estas cosas que son tan importantes para lo que se traza en el futuro del trabajo, en el futuro de la educación, en el futuro de las telecomunicaciones, tiene que ser poder hacer más con más, y hay que salir a buscar. Si no hay suficiente, hay que salir a buscar. No es la ciencia, la tecnología y la innovación no son políticas que se lleven en un libro contable. Ahora, usted dice que da Silveira y el jerarca de la ANI, para tomar lo que usted mencionaba, ¿no buscaron lo suficiente? ¿Le consta que fue así? Sí. Lo que me consta también es que hay 4 consultorías, las pueden consultar ustedes en el Ministerio de Educación y Cultura, que lo que están tratando de hacer es tratar de entender cuál es el entramado institucional que tiene el país en ciencia, innovación y tecnología. Hay cuatro consultorías, 2 de ellas que se vencían ahora en abril, que ya deben estar por adjudicarse, que lo que tienen esas 2 consultorías es están solicitando una primera visión institucional para entender dónde están parados, y faltan las otras, la consultoría 3 y 4, que todavía están en proceso para que se presenten propuestas, y recién después de todo eso, que las consultoras nos hayan dicho cuál es el entramado institucional, cómo se relaciona entre sí el sistema de ciencia, innovación y tecnología, con todo eso, cuáles deberían ser las líneas estratégicas país, a partir de ahí nos vamos a poner a armar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un trabajo, en términos generales, que no lleva menos de 2 años. Por lo cual, calculen que tenemos que asignar todas esas consultorías se tienen que ejecutar, después nos vamos a poner a armar el PENTI, y después vamos a tener el PENTI armado, se nos fue el periodo de gobierno. Ahora, Nani, con respecto a los recursos, y en ese contexto, ¿cuáles son las políticas que estamos llevando a cabo? Las políticas aisladas que tienen cada uno de los organismos, ¿dónde está la concepción país? Nosotros podemos pensar hoy en no hacer inversiones en Antel en el marco de un Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros podemos pensar hoy en el desarrollo de la telemedicina en esas condiciones sin tener una línea estratégica. Los investigadores, los futuros investigadores de este país, 20.000 gurises más de matrícula en la UDELAR, 3.000 de ellos más en ciencia. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde van a enfocar sus investigaciones? ¿Hacia dónde van a enfocar la educación en ciencia, tecnología e innovación sin un plan país?
¿Me explico cuál es mi preocupación? Se entiende el punto de lo que usted considera una falta como de estrategia, ¿verdad?, por parte del gobierno. Ahora, yendo a los recursos puntualmente, usted decía que las autoridades responsables de los diferentes organismos, incluyendo al ministro, no habían sido capaces o habían mostrado voluntad de salir a buscar más recursos. Ahora, había topes presupuestales establecidos por decreto, ¿verdad?, el 90-20 claro, del año pasado, que establecía un recorte de un 15% en cada ministerio, incluso en el MEC. Con este panorama, ¿cuáles son las chances reales de obtener más recursos? Es que, a ver, centrémonos en el tema de la ANI, quizá, que para mí es como de las instituciones más fuertes en este sistema. La ANI puede salir a pedir, con un plan, uno puede salir a buscar inversiones. El gran problema es que si no tenemos el para qué, y esa es mi gran preocupación, imagínense que los recursos fueran ilimitados. Si uno no tiene un para qué, no tiene un para qué claro de país, ¿en qué lo usaría? Yo prefiero tener un para qué y poder priorizar en esos para qué, quizá con lo poco que tenga, pero tener idea dónde está el impacto de cada una de las cosas que hago, que decir no tengo plata y porque no tengo plata no hago nada. No se planifica estratégicamente un país así, no se planifica estratégicamente nada, no solamente un país. O sea, los recursos limitados o ilimitados no marcan la calidad de las políticas que tengo que poder querer hacer. ¿Me explico? Mi para qué tiene un sentido programático. Los para qué que uno se marcan tienen un sentido país. Digo, yo como país voy a ir hacia allá. Ahora, senadora, con lo que tengo o con lo que puedo salir a buscar. Pero por más, en este momento, por más que aparezca una montaña de plata, si no sabemos para dónde vamos, no hay ninguna garantía de que la usemos bien. ¿Me explico? Sí, ahora, en eso de salir a buscar, si el Estado tiene, como recién lo ponía como ejemplo Mariana, determinados topes ante el gasto, ¿cuáles son, para decirlo claramente, las puertas a tocar? ¿Qué origen pueden tener los fondos que financien eso que se podría hacer si hubiera un para qué? La ANI está financiada en su gran mayoría por fondos BID. Organismos internacionales, entonces. Claro, organismos internacionales, agencias de innovación, convenios. Pero yo reitero, no podemos decir en materia de ciencia, tecnología, innovación e investigación que no invertimos más porque no tenemos más. La función país es salir a buscar más. Claro, desde el gobierno no también se hace énfasis. Porque quedarnos atrás significa no tener más y no seguir teniendo más y no seguir teniendo más, y significa hipotecar el futuro. Y cuando nosotros hipotecamos el futuro en esa materia, estamos hipotecando el futuro de la salud, el futuro del trabajo, el futuro de la educación, el futuro de los gurises que van a ser investigadores y no saben en qué porque no saben para dónde va a ir el país, el futuro de las empresas públicas, el futuro de la soberanía del conocimiento. Va más allá de comprar computadoras, no comprar computadoras o comprar equipos de investigación. Va en un mundo que no para, y en un mundo en que uno se tiene que adaptar para poder lograr la pública felicidad. No estamos hablando de cosas raras. Estoy hablando de un futuro país para que todos vivamos mejor. No estoy hablando de la ciencia, la tecnología y la innovación solamente porque me gusta el tema. Estamos hablando porque en un año el mundo cambió de una forma absolutamente acelerada, y porque vamos a tener una reforma de la seguridad social en la que vamos a terminar inmersos todos, y donde el futuro del trabajo tiene que ser de otra manera. Yo lo que quiero decir es, no es una cuestión de fanatismo por la tecnología en sí misma, es una cuestión de que nos estamos perdiendo futuro como país en esa materia. Y la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación es absolutamente transversal en nuestras vidas. Nane, usted recién hacía referencia a buscar fondos en organismos internacionales. Es cierto que también el gobierno ha hecho un énfasis en contener el endeudamiento. De todas maneras, recién hacía foco en, bueno, la importancia de la política, de los recursos y de la inversión. Nosotros estuvimos en conversación con Rafael Radi al principio, cuando empezamos nuestro programa, ex coordinador del GACH, que hablaba de los recursos a lo largo de los diferentes gobiernos. La invitamos a escuchar este audio para luego pedirle una consideración al respecto. Claro que sí. Nosotros en el año 2014, la Academia de Ciencias, con los 4 candidatos presidenciales de aquel momento, firmamos un compromiso de subir
el presupuesto en ciencia, tecnología e I+D, investigación y desarrollo, del quinquenio 2015 al 2020, del 0,36, 0,37 que estaba, al 1% en un proceso lento, progresivo, pero consistente. Eso no ocurrió y nosotros básicamente nos mantenemos por debajo del 0,4%. Hubo un cambio importante en el primer gobierno del Frente Amplio. Desde 2010 al 2020 hubo un largo proceso de estancamiento donde no fue posible mejorar la situación. ¿Coincide en este diagnóstico? Absolutamente. Uh-huh. Tenemos que ir hacia una política del 1%. Y yo te diría, tenemos que ir hacia una política que sea mucho más del 1%. Absolutamente de acuerdo. También es una realidad que cada vez la tecnología va siendo más barata y cada vez las inversiones van cambiando, digamos, sus diferentes patas de inversión. Entonces, a ver, cuando yo compré mi primera computadora, allá por el año 84 o 85, pagué $1.800 en 18 cuotas de 100. Uh-huh. Una pionera, que se me iba todo el sueldo. Y era una computadora que hoy mi calculadora tiene mucho más potencia que eso. O sea, lo que ¿qué quiero decir con eso? La tecnología va siendo cada vez más barata y lo que uno va capitalizando, sobre todo cuando piensa en objetivos país, lo que va tomando cada vez más valor es el conocimiento y la soberanía que a un país le da ese conocimiento para avanzar. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación en I+D tiene que ir hacia una meta del 1%, porque eso va arrastrando las políticas públicas. Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que aún así tenemos que poder empezar a pensar en que la cuantificación de la inversión en estas cosas tan transversales cada vez más debería poder ir siendo más difícil de dimensionar porque está inmerso en todo. Entonces, yo no quiero quedarme solamente con el objetivo del 1%, porque cuando nosotros nos ponemos solamente el objetivo del 1%, terminamos de nuevo midiendo las cosas en términos de contabilidad. Y a nivel del Estado, eso nos va a terminar llevando, si pensamos solo en eso, reitero, no es que esté en desacuerdo con eso, pero si pensamos en eso como el factor primordial, lo que nos va a terminar pasando es que en los libros contables del Estado vamos a empezar a marcar las acciones con una determinada etiqueta que diga esto aporta al 1%. Entonces, no es solo eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que poder salirnos de los libros contables y poder empezar a pensar que el futuro de la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, tiene que ver con cada una de las actividades que hoy estamos haciendo en el día a día. Y en el contexto de ese mundo que está cambiando, poder ir generando otro tipo de relaciones comunitarias, otro tipo de relaciones también basadas en el humanismo. Entonces, el contexto de la, digamos, de la vida misma a la cual se encargan las políticas públicas no son compartimentos tan estancos. Por eso yo siempre hablo de tratar de mirar las cosas desde una integralidad. Lo que hagamos en ciencia, innovación y tecnología va a afectar a lo que hagamos en educación, va a afectar en lo que hagamos referente a las políticas de género, va a afectar en lo que hagamos respecto a la educación, va a afectar en lo legal, va a afectar a la normativa, va a afectar en lo que tiene que ver con el ejercicio de las libertades ciudadanas. Pensemos en la vigilancia, en las cámaras, en el reconocimiento facial, está en todos lados. Por eso para mí no es una cuestión solamente de índole presupuestal.